Le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes y también a todos los hermanos que están conectados en diferentes partes del mundo, disfrutando con nosotros este tiempo en este lugar. Quiero llevarlos al libro de 2 de Samuel, capítulo 11. Vamos a hablar un poquito, continuar hablando sobre lo que es la gracia. El domingo anterior hablamos sobre el tema la gracia nos da el poder sobre el pecado. Y hoy vamos a hablar la gracia también restaura. Porque sin gracia no pudiésemos estar aquí y no hubiésemos sido restaurados a la comunión con el Padre. Y el domingo pasado hablamos cómo la doctrina de la gracia trata con los pecadores sobre la base de la misericordia y la bondad de Dios solamente. Y vemos por la palabra que su gracia nos da perdón, nos da restauración, a pesar de que éramos culpables, condenados, confinados y merecíamos el juicio de Dios. Mas sin embargo, Dios, movido solamente por su misericordia y por su piedad, Él desarrolló un plan para rescatarnos del pecado y todas sus consecuencias. Un plan en que podemos ver claramente que la gracia es el principal ingrediente. Su plan de redención es solo por gracia, es solo por su misericordia. Y vimos algunos beneficios de la gracia a través de la muerte de Jesús. Y estudiamos el sentir del apóstol Pedro, donde el apóstol Pedro hablamos, y usted puede ver el mensaje en la página el domingo anterior. Dijimos ahí que el apóstol Pedro estaba diciendo que si Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también debemos armarnos del mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? El pensamiento que el Padre tenía para darlo a su Hijo a morir en una cruz. Y hoy quiero hablar un poquito sobre cómo es que la gracia restaura. Y el mejor ejemplo que podemos ver en la palabra de Dios es la vida del rey David. Todos conocemos la historia del rey David y todos conocemos el hecho que pasó David, que experimentó David con una mujer llamada Betsabé, esposa de un soldado del ejército de David llamado Urías, Eteo. Y quiero llevarlos a leer un poquito por las personas nuevas que quizás están aquí. 2 de Samuel capítulo 11, vamos a leer unos pasajes para que podamos entender y entrar de lleno a esto. No vamos a detenernos en los detalles, pero lo que queremos resaltar es cómo Dios restaura a un hombre caído, cómo su gracia levanta a una persona que está en busca de misericordia y que reconoce su condición. Y eso fue lo que pasó con David. Dice la palabra en el capítulo 11, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. El rey, el que tenía que encabezar y que encabezaba siempre las batallas, ¿verdad? Sus soldados, ese día no salió a pelear, ese día se quedó en el palacio. David se quedó en el palacio. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. O sea, era una mujer casada, tenía a su esposo estaba en la guerra. Y envió David mensajeros, ¿y qué hizo? Y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta.
Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, o sea, al esposo. Y Joab envió a Urías a David. El jefe, el capitán del ejército, Joab, lo envió escuchando la orden del rey y lo envía a su casa. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. O sea, estaba muy cariñoso David con este joven. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. O sea que los regalos se quedaron en casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? O sea, parece que estaba empeñado en que vaya, reciba los presentes. ¿Por qué no has ido a tu casa? Dice, y mire lo que el verso 11, que es interesante que lo vea usted. Y Urías respondió a David. ¿Cómo le responde este hombre? Tan humilde, sencillo. Y Urías le respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. En otras palabras, ¿cómo yo voy a hacer esto? Si la batalla está arreciando allá, si la gente está en el campo, ¿cómo yo voy a ser tan desleal en ir a la casa, comer, dormir, ¿verdad? Y le dice: mire, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: entonces quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé al frente de la batalla. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, 2 días. Y David lo convidó otra vez a comer y a beber con él. Y lo embriagó, lo emborrachó. Y una vez borracho, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Seguía empecinado al lado de su rey. Venida la mañana, escribió David a Joab, al capitán de su ejército, una carta, la cual envió por manos de él mismo, de Urías. Qué tremendo, ¿no? Todo un proceso de maquinación en la vida de David. Dice, y escribió la carta, verso 15, diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Qué tremendo, ¿no? Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército, los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Saltémonos por el tiempo al 26. Verso 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Pero aquí está lo interesante. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fue desagradable ante los ojos de Jehová. En estos pasajes que hemos leído, hay muchas enseñanzas que podemos rescatar de la vida de David, con el propósito de vivir una vida plena, una vida llena de gloria, una vida llena de bendición en la presencia de nuestro Dios. Mas, sin embargo, como dije al comienzo, no nos vamos a detener mucho en las circunstancias, porque para muchos es conocido estos pasajes. Todos los hechos que condujeron a la caída del rey David, porque esto fue una parte de la caída del rey David. Pero yo en esta mañana quiero resaltar, quiero hacer énfasis en un hecho que nos llama mucho la atención. Y nos llama la atención de una manera muy particular. Y es aquel suceso que nos muestra
iglesia amada, querido hermano, el suceso que nos muestra que el creyente no tiene ningún poder para restaurarse a sí mismo. El creyente no tiene poder humano suficiente para restaurarse a sí mismo. Como tampoco tiene el poder para salvarse a sí mismo. Nadie es salvo por sus esfuerzos, nadie es salvo por sus obras. Tenía que el sacrificio de Cristo hacernos salvos. Cuando un creyente cae, lo único que cabe es el aceptarse a sí mismo como una persona pobre, miserable y sin recursos. Porque no puede ayudarse por sí mismo. No tiene recursos para ayudarse a sí mismo. En otras palabras, lo que quiero decirle, iglesia amada, es que ese creyente necesita de la gracia restauradora para ser liberado de su condición de vida. Ese creyente necesita la mano de misericordia y de gracia de nuestro Dios para ser liberado de esa condición de vida. Necesita el auxilio del Espíritu Santo para ser restaurado. Y es acerca de esto que deseo hablar hoy a través de las Escrituras. Y para empezar quiero hacerles la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, iglesia amada. ¿Habrá algo que nosotros podamos hacer que nos pueda rescatar y restaurar de las garras del pecado? ¿Habrá algo que podamos hacer nosotros? No, iglesia amada, no. No hay nada en nosotros que podamos hacer para zafarnos, para hacernos libres de las garras del pecado, del deseo del pecado y del hábito del pecado. Y para corroborar esto, quiero llevarlos a la vida de este hombre llamado el rey David. Este hombre fue restaurado de su pecado, fue levantado de su condición pecaminosa solo, iglesia amada, solo por la gracia de Dios. Analicemos un poquito entonces este episodio muy conocido por muchos, como dije, de la vida de David, que lo llevó a disfrutar de los deleites temporales del pecado. Número 1, la concupiscencia en el corazón de David dio a luz el pecado. Ese es el primer punto que podemos ver, porque en el verso 2 podemos ver que ese día David se quedó. Al caer la tarde se levantó de su cama. Parece que ese día David se levantó ocioso. No quería pelear. Estaba desganado, no tenía deseos de ir a la guerra. Se quedó en el palacio, se paseó sobre el terrado y en esos momentos dice la palabra que vio una mujer hermosa que se estaba bañando al frente, seguramente en otro edificio. Y vemos allí cómo la concupiscencia de su corazón dio luz el pecado. Y este hecho de David, iglesia amada, nos confirma lo dicho por el apóstol Santiago. En Santiago capítulo 1, vamos por favor, quiero llevarlos al libro de Santiago capítulo 1. Mire lo que dice la palabra. Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y el 14 dice, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué pasa? Da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz ¿qué? Da a luz la muerte. Quizás para muchos escuchan esta palabra concupiscencia y no saben qué significa. Concupiscencia es un deseo desenfrenado, un deseo desordenado del alma. Y ese deseo es buscando satisfacción, no moral, sino satisfacción carnal. Entonces, mire aquí lo que dice. Y vemos claramente por la palabra,
cuando el ojo de David despertó la concupiscencia en el corazón de él, dio lugar ¿a qué? Al pecado. David no se dio cuenta en el abismo que estaba cayendo. Sutilmente comenzó a caer en esos deseos apasionados de la carne. Y vemos allí todo lo que se viene, ¿verdad? La tentación lo sedujo, su alma y su corazón. Sus ojos fueron seducidos y atraídos al mal. Su moralidad, podemos ver claramente que fue opacada por la tentación. Completamente. Y él no se estaba dando cuenta en que estaba cayendo. Al contrario, su única preocupación que tenía era encontrar la manera, la forma y el medio de garantizar su infamia. Esconder su pecado y mantener su propia reputación. Su propia reputación. ¿Verdad? Él quería seguir manteniendo el testimonio delante de la gente. Y vemos del verso 6 en adelante todo lo que David monta por toda esta situación. Y ahí vemos, iglesia amada, que el encubrir su pecado no lo llevaba para salir de eso, sino que encubrir su pecado lo estaba llevando cada vez más y más hondo. Lo estaba llevando más profundamente, a una condición más triste. Y así vemos que usando de una fingida bondad, desea ser del mismo Urías, a quien ya había deshonrado a su mujer, lo hace un instrumento para esconder la injuria que él había cometido. Y al mismo tiempo, ocultar el deshonor que le había hecho a Dios. Vemos allí que a la mañana siguiente, ¿verdad? Lo que dice el verso 14, escribe una carta para el capitán Joab y le dice que lo envíe al lugar más recio del combate, para que sea muerto. Para que sea muerto. Y entonces, hermanos, ahí desgraciadamente, ¿verdad? Se hace parte de su pecado y por tanto fue vencido por el mal. ¿Qué dice la palabra respecto a esto? Vamos a 2 de Pedro capítulo 2. Mire lo que dice el apóstol Pedro, hablando de todo lo que estamos de esto. Pues aquí el apóstol Pedro nos está diciendo de los falsos profetas y los falsos maestros. Pero mire lo que dice el verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Saltémonos al verso 17. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y lo interesante, lo que dice el apóstol Pedro aquí es que, mire, verso 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Qué tremendo, hermanos. Aquí podemos ver claramente que, hermanos, la iniquidad o el espíritu de iniquidad les promete libertad a las personas, pero los esclaviza. La iniquidad prevalece en el corazón de la persona y esa persona sigue y muere esclava de su condición. Y eso es lo que estaba pasando, ¿verdad? Desgraciadamente David se hace parte de su pecado y fue vencido por el pecado. Algo más, la conciencia del rey David se iba oscureciendo y endureciendo cada día más y más. Porque vemos que a estas alturas del endurecimiento del corazón de David, ya nada le conmovía.
Porque el primero usurpa una mujer ajena. Segundo, asesina. Tercero, engaña. Según los historiadores dicen que David prácticamente violó aquí 9 mandamientos de la ley de Dios. Pero su vida y su conciencia oscureciéndose y endureciéndose cada vez más y más. A estas alturas ya nada lo conmovía a él. Aquí encontramos una prueba fehaciente del endurecimiento del corazón de David. Y vemos claramente que su condición, ¿verdad?, cauteriza su conciencia. Y la evidencia de ello lo podemos ver en el verso 11. Porque ahí vemos la respuesta de Urías que le da al rey. ¿Qué le dijo? Urías respondió a David en el verso 11. El arca, Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joac y los siervos de mi señor están en el campo. Y dice, como para tocar la conciencia de David, le dice, ¿había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir como mi mujer? Oh rey, ¿cómo se te ocurre que yo haga esto? Sabiendo que mis compañeros de guerra, de batalla, están al frente, están en los reyes de la batalla, ¿y tú quieres que yo me vaya a mi casa? Y le dice, por vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Qué estaba diciendo Urías con esto? Queriendo tocar la conciencia de David. Que David sienta en su corazón arrepentimiento. Y esta respuesta tenía el mejor propósito de parte de Dios. ¿Para qué? Para tocar la conciencia de David, para revelarle al mismo tiempo la fidelidad de este valiente hombre de guerra llamado Joab. Pero David estaba ciego, estaba cerrado, estaba en su necedad, estaba cautivo de su pecado. Sin embargo, vemos que todo sucedió tal y cual se lo había propuesto. Si vemos del verso 16 en adelante, vemos cómo la muerte apagó la voz de aquel que en el pensamiento de David era el único que podía levantarse contra él, Urías Eteo. Porque nadie más, ninguno otro, hermanos. Urías era el que podía hacerle daño a David. Hasta lo podía haber matado de venganza por su traición. Era el único, hermanos. Pero veamos a David siendo escudriñado a la luz de la presencia de Dios. Lo que David había hecho, dice el verso 26, era desagradable ante los ojos de Jehová. El pecado de adulterio, el pecado de asesinato, el pecado de matar a una persona inocente a sangre fría, el pecado de encubrir ante Dios, todo eso era lo malo que estaba haciendo David ante los ojos de Dios. Y vemos por la palabra que había llegado el momento en que David tenía que ser colocado a la luz de la presencia de Dios para que él pueda ver la gravedad de la culpabilidad de su corazón. ¿Por qué digo esto? Porque era mejor así. Y así Dios lo quería. ¿Qué era lo que quería Dios? Que David atravesara por las aguas profundas de la humillación para volver a encontrar su comunión con su Creador. Dios quería restaurarlo a David. Dios quería que él se levantara y que él lo siga viviendo en esa aparente prosperidad y tranquilidad. Dios no quiere eso para nadie. Dios no desea eso. Él no concibe en su corazón que una persona que está en pecado siga en sus concupiscencias. Y David, mire, más de un año vivió en esa condición.
Por tal motivo tuvo Dios que enviar al profeta Natán para confrontarlo. Dios no quería eso. Dios quería que David recapacite, reflexione y entienda, que se humille y reconozca su vida. Fue así como él sintió. Dice, vamos al Salmo 32. Mire lo que dice, hablando justamente de este hecho. Salmo 22. Perdón, Salmo 32. David escribe el Salmo 32, la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Miren lo que declara el verso 3. Mientras callé, mientras mantuve oculto, mientras oculté mi verdad, mientras viví escondiendo mi realidad, ¿qué pasó? Mis huesos se envejecieron. En mi gemir todo el día. O sea, la condición de una enfermedad, un peso de su culpa. Porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, no tenía gozo, no tenía paz, no había alegría, no había sonrisa, no había alabanza, no había adoración. El cantor de Israel se le perdió la alabanza, la adoración. ¿Qué pasó? Mire, día y noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vida se ha vuelto en una sequedad como en el verano. Dios en esa condición es que manda a Natán. Imagínense, póngase a pensar, iglesia amada, este hombre vivir cada día preocupado, inquieto, tenso, sin gozo, pero para Dios era el momento de confrontarlo. Era el momento para que David despierte de su sueño y su letargo y su condición de vida. Inquieto, perturbado. Y dice la palabra que Dios envía al profeta Natán para redarguirlo de su pecado. Y como dije, más de un año había transcurrido David en esa condición de vida, sin el menor índice de contrición. No se inmutaba por nada y para nada. Por el contrario, iglesia amada, su sueño moral era cada vez más y más profundo. Por tanto, fue Dios mismo quien tuvo que tomar la iniciativa. Porque por él, Dios tomó la iniciativa para restaurar la vida de David. Fue Dios quien envía a Natán. No fue David que dijo, tráeme al profeta, quiero consultar a Dios. Fue Dios que se lo envió a Natán. Note eso, hermanos. Él no tuvo la iniciativa, él no tuvo el deseo. Dios tomó la iniciativa para restaurarlo. Fue Dios quien lo envía a Natán, a David. David no buscó al profeta, fue Dios quien lo buscó a David a través del profeta. Y vemos allí que fue mismo Dios que tomó la iniciativa para restaurarlo. Porque por sí solo David no podía darse cuenta de su pecado. Por eso, iglesia amada, Dios tenía que intervenir para su restauración. Dios tenía que, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y cuando ve la condición de un creyente en ese estilo de vida, Él está extendiendo su mano para restaurarlo. David no se estaba dando cuenta de su pecado. Por eso Dios tenía que enviarle al profeta para que lo amoneste de su parte y que rectifique. Mire, en el capítulo 12, Jehová envió a Natán a David
Y viniendo a él le dijo, bueno, aquí le narro la historia, leámosla rapidito. Había dos hombres en una ciudad, que el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. ¿A quién se estaba refiriendo el rico? A David. Y el pobre, a Urías. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, una sola mujer, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, mire cómo reacciona David. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo al profeta Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Dios tenía que confrontarlo de esta manera. Natán era un hombre sabio con inspiración divina para hablar. Y dice David: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces, verso 7, dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres el que vives en esa condición. Tú eres el que has provocado esto. Tú eres. Y así ha dicho Jehová, le dice Natán, Dios de Israel: yo te ungí. Esto es triste, hermano, a mí me remueve el corazón. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, le dice. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Mire la misericordia de Dios. Gracias. Te hubiese añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo le recalca: heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Qué tremendo, hermanos. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Mire lo que dice, sigamos leyendo un ratito. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y de tu casa, de tu misma casa. Y tomaré tu mujer delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Cuando Natán lo confronta a David con su condición de vida, mire lo que pasa. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dios extendiéndole gracia. Dios extendiéndole gracia, pero de las consecuencias de tu pecado no te salvas, David. Mire lo que dice: mas por cuanto este asunto, 14, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El pecado trae sus consecuencias. Dios es un Dios de amor, de misericordia y de gracia, que nos perdona, nos restituye, pero de las consecuencias no te libras. Vemos allí, iglesia amada, que luego que Natán le cuenta la historia de este hombre, ¿verdad? Todo lo que hemos leído, vemos ahí que David, él no podía darse cuenta de la parábola que estaba hablando de él mismo. Porque él mismo que había causado todo esto, había tomado una mujer inocente, fiel, leal, la había tomado como su esposa
Y como vemos, David aquí se encendió una ira tremenda con el hombre rico de la historia. En ese estado, note esto, mire, en ese estado de endurecimiento se hizo necesario que el profeta le dijese: tú eres ese hombre. David tenía que ser confrontado con su realidad para que vuelva en sí, para que recapacite, para que reflexione, para que se dé cuenta de lo que estaba haciendo. Y vemos aquí que Natán le muestra el favor de Dios de que David, este hombre, había sido objeto. Pero también el Natán le muestra las consecuencias que vendrían por sus pecados. Y en ese momento es donde David reconoce su pecado diciendo: he pecado contra Jehová. Hermanos queridos, yo creo que esta confesión fue seguida inmediatamente por la respuesta. Y dice Natán: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y es así como Jehová, en la plenitud de su gracia, viene al encuentro para restaurarlo a David. Y el primer movimiento que hace Dios aquí es atraer el corazón extraviado de David hacia él. Dios sabía bien que ese corazón abandonado como estaba, Dios sabía muy bien y Dios sabe muy bien, ese corazón abandonado en sí mismo nunca habría vuelto y nunca puede volver a Dios. Por esa razón es que Dios lo tiene que confrontar de esa manera. Aquí podemos ver claramente que Dios era el pastor que había buscado su oveja. No la oveja quien había buscado al pastor. Y ahora que la oveja extraviada es encontrada, ¿cómo se goza el corazón del buen pastor? ¿Cómo se derrama la gracia de Dios sobre esa oveja? Dándole consuelo, dándole abrigo. Le dice: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. En otras palabras, el pastor extendiendo gracia para su oveja. Qué tremendo, hermanos. Pero había algo más que vendría sobre David: las consecuencias de su pecado. Porque, iglesia amada, escúcheme esto: tratar el pecado con indiferencia, como que Dios solo perdona y olvida. No, hermanos, no es así. El pecado, como dije, tiene sus consecuencias. Y no solamente eso, sino que el pecado deja marcas en la vida de una persona. Miremos aquí un ratito y consideremos los caminos de Dios con respecto a la restauración de su siervo caído. Mire, iglesia amada, note esto: era muy necesario que David aprendiera bajo el gobierno de Dios. ¿Qué tenía que aprender David? Lo odioso, lo degradante que es pecar contra Dios. David tenía que entender que los castigos que caerían sobre él, viniendo de la mano de Dios, serían amargos y prolongados durante largo tiempo. Dios perdonando su pecado. David manchó su reputación. David manchó su testimonio. Y esa mancha afectó, hermanos, todo el resto de su vida. Y no solamente la vida de David, sino el resto de toda su familia. Pero antes de que todo esto se cumpla, podemos ver por la palabra que David recibe la certidumbre de un perdón pleno. Con la seguridad, hermanos, que él no moriría. Por tanto, su alma es conducida a un reposo, a un sosiego de parte de Dios. Porque el perdón trae gozo. ¿Cuántos dicen amén a esto? El perdón trae sosiego. El perdón trae refrigerio espiritual al corazón y al alma. Mas, sin embargo, como había dado ocasión a los enemigos de Dios para blasfemar de él, entonces era necesario que Jehová hiciera manifiesto que él no perdona el pecado sin hacernos fijar nuestros ojos en la iniquidad. Y la sentencia, por tanto, era: el hijo que nace, muere. Yo te perdono, yo te restauro, pero las consecuencias de tu pecado tienes que pagarlas. Y el hijo
mueres. Y vemos, hermanos, Dios mató al niño para que David vea las consecuencias de su pecado. Aunque David había recibido la seguridad que Jehová había perdonado su pecado, David estaba seguro que él no moriría, mas sin embargo todo lo que vendría sobre David era necesario, era indispensable, porque Dios no solo quiere perdonarnos, sino que también quiere librarnos de las consecuencias del pecado. Esos son los caminos de Dios para nosotros. ¿Cuántos se gozan por eso? Esos son los deseos de nuestro Dios para nosotros, porque Él no cambia, Él sigue siendo mismo. ¿Qué le declaró Pablo a los Gálatas? Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne cosechará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra el Espíritu, cosecha vida eterna. Dios quiere, iglesia amada, arreglar más de una cosa. Dios quiere arreglar los detalles con nosotros también. Y para ello a lo mejor Él tenga que desaprobar, escúcheme esto, Él tenga que desaprobar muchos planes nuestros a la vista de todos, como lo hizo David, con el fin de que su nombre no sea deshonrado. Pero Él empieza primero por fortalecernos y asegurarnos un perdón genuino y gratuito. Y si es necesario, Él nos cierne. Y si es necesario, Él nos disciplina. Y si es necesario, Él nos castiga. Pero la diferencia es que Él no hace con ira, lo hace con amor y con gracia. Lo hace con amor. Porque si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué quiero decir con esto, iglesia amada? Somos nosotros, somos usted y yo, quienes muchas veces nos condenamos. Somos nosotros, hermanos. De ahí que cuando nos examinemos, debemos hacerlo sin temor. Debemos hacerlo sin condenación. ¿Por qué digo esto? Porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Suficiente para perdonarnos de nuestros pecados. Y su sangre, dice su palabra, el apóstol Juan, su sangre nos limpia de todo pecado. De tal forma que cuando nosotros somos liberados de estas ataduras, nuestro corazón es fortificado. Se vuelve capaz nuestro corazón para jugar nuestras propias acciones. ¿De qué manera? En comunión con Dios, en relación con Dios, en armonía con Dios. Él hace así, porque así es Él. Así es su gracia, así es su misericordia. Y en medio de toda esta situación, Él nos da la seguridad de que no está contra nosotros, sino contra nuestros malos caminos, sino contra nuestros malos procederes. Es contra ellos que Dios ejerce disciplina en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Mire la exhortación que el autor a los Hebreos nos hace. Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6. Mire la exhortación que el Señor se dirige a nosotros como a hijos. Dice el verso 5, ¿habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Mire, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina, lo corrige, lo trae a cuentas y azota a todo aquel que recibe por hijo. Mire, y termina diciendo el apóstol, el autor a los Hebreos, si soportáis la disciplina de Dios, Él os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel
a quien un padre no disciplina. ¿Qué hace usted si no disciplina a su hijo? ¿Qué pasa si usted no corrige, no enmienda a su hijo, no le llama la atención? Y no es fácil. Escúcheme, hermanos, no es fácil, no es sencillo estar bajo el castigo de Dios. Pues Él no es como aquellos padres indulgentes, aquellos padres débiles, fluctuantes. Porque alguien decía, hoy los hogares están siendo manejados por los hijos y no por los padres. Y los hijos cogen a los padres y los bailan como los trompos, a su antojo y a su manera, a su conveniencia. Eso se llama ser indulgente, ser débil. Evitar corregir, evitar disciplinar. Es verdad que Él no aflige a los hombres voluntariamente por gusto o en vano, sino porque es necesario. Escúcheme, es necesario. Si usted ve a un niño que no está correctamente comportándose, es necesario darle vara. Si yo como pastor veo una abeja que anda descarriada, es necesario llamarle la atención, exhortarlo, ponerlo en orden. Pero si no quiere, entonces aténgase a las consecuencias. No del pastor, sino de Dios. Porque, hermanos, es muy común hoy día tener un concepto equivocado de la gracia y piensan que vivir en gracia, estar en Cristo, es vivir como le da la gana y hacer lo que le da la gana. No es así, hermanos. ¿Cuánta gente abusa? Pero dice la palabra que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay gente que abusa de la gracia, abusa de la misericordia de Dios. David pasó más de un año, casi un año y medio, dormido en sus concupiscencias. Y como no reaccionaba, como no se despertaba del letargo, entonces Dios tuvo que decirle: Natán, anda y confronta a mi hijo y dile las cosas como son, pero que se abstenga las consecuencias. Las consecuencias, Dios le dijo en otras palabras: yo te perdono, David, pero prepárate para lo que viene en tu vida. Bendito sea el Señor. Yo creo que con esta historia real podemos aprender muchas lecciones prácticas para no contaminarnos con las inmundicias del pecado. Pecados por los que Cristo fue a la cruz. Recuerde, iglesia amada, Dios en su infinito amor nos perdona. Dios nos restaura. Pero también es cierto, como le dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Gálatas, todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Hay consecuencias, iglesia amada, de las que nada y nadie te puede librar. Porque hoy mucha gente, insisto, ha tomado la gracia para hacer lo malo y no para hacer lo bueno. Abusan de la gracia. Viven en sus concupiscencias. Están entenebrecidos. Buscan excusas y argumentos para justificarse. Pero ante los ojos de Dios tendrán que dar cuenta. Solo Cristo, su gracia. Debemos entender, iglesia amada, que ya el pecado ya no es nuestro amo. Ya no somos más sus siervos. Ahora somos libres para traer gloria a su nombre. Somos libres y creados para aquel que con su preciosa sangre nos ha traído de la esclavitud, ¿a dónde? A la libertad. Que nos sacó de una vida de deshonra a una vida de gloria. Y eso debe ser motivo para vivir agradecidos y guardarnos para Él todos los días de nuestras vidas. Pónganse de pie, demos gracias al Señor. Recuerde esto, iglesia amada. Aquel que nos salvó es también el único que nos puede restaurar. ¿Cuántos dicen amén a esto? El que nos salvó nos restaura. Yo no sé en qué condición de vida se encuentra usted hoy aquí. Yo no sé por cuánto tiempo usted está guardando, está en su corazón, hay muchas cosas que está escondiendo.
Yo no sé qué va en su condición de vida ante los ojos de Dios. Y yo quiero decirle en esta mañana que el pastor de las ovejas quiere pastorear tu corazón en paz y en sosiego, en libertad. Y yo creo que hoy es un buen tiempo para el arrepentimiento. Esta es una buena oportunidad esta mañana para que usted se arrepienta con todo su corazón delante de Dios. Este es un tiempo para que usted sea restaurado. Este es un tiempo para que usted experimente la gracia de Dios en su corazón. Invito a los consejeros al altar, por favor, acá adelante. Si usted necesita oración en esta mañana mientras adoramos al Señor, Damián, pase con libertad. No estamos aquí para condenarlo, para juzgarlo. No estamos aquí para acusarlo. Estamos aquí porque Dios quiere restaurar su vida. Él quiere sanar su corazón. Él quiere que usted restaure su comunión, su relación con Él. Su gracia está vigente hoy. Su misericordia y su perdón está buscándonos hoy todavía. Quizás usted está pasando tanto tiempo y vive adormecido en sus concupiscencias. David pasó más de un año en esa condición de vida. Y ese tiempo estaba envejeciéndose. En ese tiempo se le fue el gozo. En ese tiempo no había sonrisa, no había alegría, no había adoración, no había alabanza. No componía salmos. Su vida se secaba cada día que pasaba. Pero Dios con su misericordia mandó al profeta Natán y le dijo: Natán, tú eres ese hombre que has cometido esto. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere sanar tu corazón. No importa lo que haya acontecido, lo que hayas experimentado, no importa. Dios te está esperando con sus brazos abiertos. El altar está abierto para ti. Gracias, Jesús.